Qué bueno que es estar en casa. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos se despertaron anoche, con el vientito? ¡Oh! En un momento tuve que agarrar la sombrilla que se estaba volando. Alguien dejó la sombrilla. Tenemos una sombrillita en el fondo que la usa mi esposa ahí cuando lava la ropa y hace sus cosas y la dejamos abierta. Y anoche se escuchaba que se estaba por volar con la mesa y todo. Digo, hasta el perro me abandonó, se metió abajo de la cama. Tremendo, qué viento que había anoche. Pero bueno, qué bueno que es poder llegar a la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y poder compartir una palabra de parte de Dios. Recordad que si querés descargar la predicación, si querés descargar el sermón, ahí tenés el QR, te aparece directamente allí. Y los que están en el grupo, los que están en los grupos, involucrados en los grupos de la iglesia, está llegando el PDF directamente al grupo para que pueda tener ahí contacto. Vamos modernizándonos, entendemos que la palabra la tenemos que leer, la tenemos que tener ahí en contacto. Así que si estás en el grupo de algún grupo de la iglesia, te va a llegar en este momento el PDF, y si no lo podés escanear acá y tenés la palabra para compartirla, para leerla. Podés mirar en YouTube, tenemos las prédicas en YouTube. Esta noche ya se sube esta noche la prédica de hoy en YouTube, entonces vas mirando la prédica y vas leyendo también para durante la semana poder estudiar la palabra. Es bueno estudiar la palabra. ¿Cuántos dicen amén a esto? Muy bien. Hemos tenido una semana ahí agitada con mi esposa. Estuvimos en la convención de la Unión de las Asambleas de Dios. También estuvo Diego ahí trabajando ahí con todo lo que él hace allí en la Unión. La verdad que una bendición. Hemos recibido una palabra de parte de Dios que nos ha bendecido, nos ha desafiado, nos ha ministrado realmente para ir por más. La visión de la Unión de las Asambleas de Dios es más iglesias. Y eso significa un montón de cosas más. Significa mayor orden, mayor estructura. Significa creerle al Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Este año le hemos creído al Señor, ya abrimos nuestro primer anexo. El año que viene seguramente estaremos abriendo otro, porque Dios nos va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que orar por obreros para la mies, para que haya personas que tengan la carga por ver gente salva. Si había algo ahí que yo lo puse en las redes sociales, un amigo quien estuvo cerrando el Congreso, Alberto Ferrando, decía, ¿querés ver más iglesias? ¿Querés ver...? Bueno, tenés que tener hambre por más gente salvada. Y eso significa que cuando uno tiene hambre, come, ¿no? Entonces, si querés ver gente salva, es nuestra tarea de poder justamente llevar el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y en esta mañana quiero compartirte una palabra de parte de Dios. ¿Cuántos han venido a recibir una palabra de parte de Dios? Quiero animarte a través de la palabra a que puedas entender que Dios tiene algo mejor que lo que vivimos. Quizás estamos pasando situaciones y cada uno de nosotros pasamos situaciones diferentes. Algunos estamos más apretados, otros menos apretados. Pero la vida siempre tiende a quitarnos algo, la vida siempre tiende a arrancarnos algo. Bueno, algunos estamos más desmembrados, otros un poquito más armados, pero la realidad es que Dios tiene algo más para cada uno de nosotros, para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestras generaciones. Y cada vez que lo entendemos y cada vez que activamos nuestra fe en eso, comenzamos a ver milagros y comenzamos a ver cómo Dios se manifiesta. ¿Sabes? Me encanta entender cómo Dios nos trata. A veces pensamos que el Evangelio es difícil, que es complicado, pero es como un padre a un hijo, con su amor, con su cuidado y también con su dirección y también con llevarnos. Muchas veces nosotros a nuestros padres no nos podemos entender cuando nos apretan de algún lado, cuando nos corrigen de aquí, de allá y nos van guiando. Y no lo entendemos porque nosotros tenemos una visión escasa, escueta, pero cuando vamos creciendo y vamos madurando, nos damos cuenta que nuestros padres la mayoría de las veces tenían razón de por qué él me decía que no y por qué me decía que esto no, esto que no, tenés que hacer esto, me animaba a hacer esto o lo otro. Dios es exactamente lo mismo. Dios actúa de esa manera y Dios nos va corrigiendo en amor para poder vivir en plenitud. Lo que Dios quiere es que vivamos plenos, que podamos disfrutar de la vida, que podamos disfrutar de todo lo que justamente nos lleva y nos deposita en una realidad diferente. Había un juego para niños, miren que a mí me encanta relacionar estas cosas para que le quede fijado una idea, ¿no? Hay un juego para niños que simplifica o nos sirve como ejemplo para entender cómo Dios nos trata y cómo Dios nos va guiando y nos va llevando a una realidad diferente. Este juego para niños, las reglas de este juego son que quien lo organiza elige el tema. Esto es así, hay un juego de niños que el que lo organiza elige el tema.
quiero decirte algo, Dios elige el tema en el cual te corrige. Dios elige el tema en el cual te va tratando y te va llevando. No lo podemos elegir, no, Señor, mejor tratame acá, mejor haceme esto, lo otro. No, Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Bueno, elabora un recorrido por donde ir, esconde el tesoro, crea pistas, lee las reglas a los jugadores y el que primero cumple recibe el premio. ¿Sí? Bueno, con Dios hace exactamente lo mismo. Él elige el tema, elabora el recorrido de nuestra vida, esconde el tesoro, crea pistas, lee las reglas para los juegos. La Biblia tiene las reglas para el juego que Dios nos propone todos los días, pero hay una diferencia entre este juego para niños y la realidad de Dios. No gana el primero que llega. Todos los que llegan son ganadores. ¿Por qué? Porque en Dios la idea es poder tomar lo que Dios tiene. Y no importa si llegas primero o último, lo importante es llegar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por eso el título de esta predicación es La búsqueda del tesoro. ¿Jugaste alguna vez a la búsqueda del tesoro? Escondíamos las pistas por ahí, teníamos un alfajor, un chocolate, como me gustan las cosas dulces. Se acerca mi cumpleaños, no se olviden, 17 de enero. Falta un mes. Esconde algo ahí, entonces va tirando pistas y van jugando y hay competencia, ¿no? Y algunos dicen, deja que yo llego primero a la pista, hago esto, hago lo otro y voy y tengo el premio, ¿sí? Yo me divertía mucho cuando lo jugaba, no lo jugaba muy seguido, pero me divertía mucho. Bueno, el Señor justamente allí ha elegido un tema y Dios quiere obrar con poder, quiere manifestarse con autoridad y ha delineado un recorrido para nuestras vidas. Ahora, el recorrido de nuestras vidas no está inerte, no es un tablero en el cual Dios pone como si fuese un juego de mesa y vamos saltando casilleros y todo está quieto. Hay una inercia en la vida, que donde Dios ha trazado un recorrido y un montón de situaciones que se van generando, que quizás nos estorban para poder alcanzar lo que Dios tiene. Quizás no entendemos y quizás entra la frustración, entra el dolor, entran un montón de situaciones incomprensibles en nuestra mente que nos van desviando ciertamente de lo que Dios tiene. Pero si nosotros justamente nos enfocamos en lo que Dios tiene, Dios puede glorificarse en nuestras vidas. Dios puede cambiar nuestra historia. Dios puede bendecirnos y bendecirnos en abundancia para la gloria del nombre de Cristo. Hay una historia en Lucas capítulo 8 que me encanta porque habla de una mujer que necesitaba. Una mujer realmente necesitada que se atrevió a buscar lo que Dios tenía para su vida. Si me acompañás a Lucas capítulo 8, verso 40 al 48, lo leemos en un momento. Lucas 8, verso 40 al 48. Dice la palabra: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud lo oprimía. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hace 12 años. 12 años la niña que se estaba muriendo, 12 años la mujer que estaba padeciendo flujo de sangre, que había gastado en los médicos todo lo que tenía y por ninguna había podido ser curada. Se le acercó por detrás, tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús le dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y tú dices: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que salió poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a los pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Tremendo. Levanta tu mano al cielo y oramos. Padre,
En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Dios, en esta bendita mañana, Señor, por poder estar en tu casa, Señor, para adorarte, Señor, para bendecirte, para glorificar tu nombre, para exaltarte, Señor, con todo nuestro corazón, Dios mío. Pero en este momento queremos recibir tu palabra, Señor, lo que tú has gestado, Señor, para poder impartir, Dios mío, en esta casa. Que tu mano de poder, Señor, se extiende, que tu Espíritu Santo, Señor, se glorifique con autoridad, y que en este momento sea tu gracia, Señor, abriendo nuestro entendimiento, Señor, para interpretar correctamente el mensaje, y que podamos salir de este lugar, Señor, con un consejo en el corazón para tomar una decisión, Dios mío. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, reprendemos toda artimaña del enemigo, todo lo que venga en contra, Dios, de tu palabra, Señor, ahora cae por tierra, y declaramos los cielos abiertos, y declaramos que los milagros ocurren, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tremendo. Aquí encontramos que el Señor viene de Gadara. Se había manifestado un endemoniado ahí en las tumbas, y Él lo liberó, y tuvo un tiempo ahí. Los gadarenos lo echaron porque hubo un episodio ahí complicado con unos cerdos, y de repente vuelve allí a su ciudad, vuelve a donde Él transcurría su ministerio, y le esperaba a toda la gente. Claro, la gente estaba allí en un pleno avivamiento, Jesús manifestándose con poder, sanando, salvando, libertando, dándole de comer con 5 panes y 2 peces a la gente. Fue en este tiempo. Y de repente se encuentra con una persona, un principal de la sinagoga, un sacerdote, alguien que justamente llevaba adelante la espiritualidad de un barrio ahí justamente de esa ciudad. Y de repente va y le dice: mirá, tengo una hija de 12 años que está enferma, no hay respuesta, no hay lugar, no hay manera de poder justamente sacarla adelante con medicación. Y yo sé que Dios te usa para obrar milagros. Por favor, acompáñame. Y el Señor accede. Si vos lees la Biblia, no accede a mucha gente a acompañarlas el Señor. Accede a Él y accede a alguien más. Por allí hay 2 o 3 personas, porque no se movía al interés o a la necesidad de la gente a ir a la gente, sino que la gente venía y le traía sus problemas y eran sanos. No había necesidad de que el Señor llegue a su casa. Pero en este caso la niña estaba postrada, y es evidente que había algo más que el Señor quería mostrar. Pero en el camino, en el transcurso, con toda la gente apretándolo, y Él orando por uno, orando por otro, llevando adelante su ministerio, llevando adelante la respuesta de Dios para ese tiempo en el lugar, una mujer justamente que tenía un problema enorme. Qué causalidad, ¿verdad? 12 años la niña que estaba enferma a punto de morir, 12 años la mujer padeciendo flujo de sangre, padecía hemorragia, tenía una infección seguramente o una enfermedad, la Biblia no lo dice, pero parecía hemorragia, hacía 12 años que parecía hemorragia. Me imagino su grado de anemia, me imagino su malestar, me imagino el cuerpo justamente deteriorado porque no paraba esa fuente de sangre justamente, y tenía un montón de condiciones en las cuales le hacían ver que no le quedaba mucho tiempo de vida. Lo podemos examinar, lo podemos entender así. Pero hay algo increíble, la mujer, a pesar de lo que estaba viviendo, decidió creerle al Señor, y decidió creer que Dios tenía una oportunidad para su vida, a pesar de que era prácticamente imposible, primero por su condición y luego porque era imposible llegar al Señor. La multitud lo apremiaba. Otro de los justamente de los evangelios dice que era tanta la gente que la mujer tuvo que agacharse y tuvo que ir caminando. Por eso le tocó el borde de sus mantos. No es que se agachó para el borde de sus mantos, sino que tuvo que ir gateando a costa de su propia vida. Dijo: me muero en el intento, pero yo voy a buscar lo que Dios tiene. Y llegó gateando a tocar justamente entre las piernas el manto del Señor. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de fe en nuestra historia con Dios. Es imposible poder pretender que de manera elocuente o a través de mi esfuerzo Dios pueda bendecirme más que otros, o pueda bendecir mi vida simplemente por hacer algo. Esto es por creer. Y lo primero que quiero hablarte es que los resultados sobrenaturales son siempre individuales. Los resultados sobrenaturales para vos y tu casa son siempre individuales, no son colectivos. Si a él le hizo esto, a mí también me lo va a hacer. No, es individual. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios personal. Dios trata con cada uno de nosotros de manera diferente. Y somos nosotros que a través de la fe absorbemos y tomamos lo sobrenatural de Dios de manera diferente. Ni mejor ni peor, diferente. Lo que dice la palabra. Pero una mujer que padecía del flujo de sangre desde hacía
12 años y que había gastado en los médicos todo cuanto tenía y por ninguna había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. En el momento, en el instante que ella justamente activó su fe a través de un acto, fue y tocó, pero ella primero creyó. El vestido no tenía nada justamente allí de especial, más allá que estaba en contacto con el Señor, no tenía nada, sino que creyó en su corazón. Lo que por durante 12 años la perturbó, que por durante 12 años la tuvo maltrecho, que por durante 12 años le hizo perder todo. Dice que ella gastó todo en los médicos y antes le iba peor. Justamente en ese instante recibió lo que fue a buscar porque le creyó de manera individual. Yo me imagino que entre toda esa gente que apremiaba al Señor había un montón de personas con necesidad y estoy seguro que Dios obró milagros en un montón de gente, pero un montón de gente no recibió. Un montón de gente se fue de la misma manera y habrá pensado: ¿y por qué el maestro no se detuvo? ¿Y por qué no me llamó por su nombre, por mi nombre? ¿Y por qué no me tocó y me sanó? Me fui igual, no hubo nada que hacer en mi vida. Porque esto es personal e individual. Nadie puede creer por vos. Nadie puede acceder a la presencia del Señor por vos. Todos tenemos una invitación genuina de parte de Dios. El que murió en la cruz nos dijo que si lo aceptamos en nuestro corazón ya no hay separación entre Dios y nosotros y podemos entrar confiadamente a su presencia. Vos no me necesitas a mí para entrar a la presencia del Señor. Vos quizás me necesitas a mí para que te acompañe en oración, para que puedas justamente vencer lo que te tiene acorralado y puedas entrar por vos mismo a la presencia del Padre. Justamente esta mujer actuó por sí sola. Nadie la mandó, nadie la empujó, nadie la invitó, nadie justamente hizo algo para que ella fuese. Su propia necesidad la impulsó a la presencia de Cristo. Y es nuestra propia necesidad la que nos impulsa a la presencia del Señor continua y constantemente. ¿Por qué? Porque somos de esa manera. Cuando estamos más necesitados nos acercamos más al Señor y cuando estamos menos necesitados quizás no nos acercamos tanto. Pero ese no es el asunto en esta mañana. El asunto es justamente allí que esta mujer actuó por sí sola. ¿Por qué? Porque la fe es un asunto personal. La fe es un asunto tuyo. Por eso cada vez que quizás allí nosotros creemos en las finanzas, en los diezmos y las ofrendas, pero no obligamos a nadie. Y aquel que lo practica es bendecido, lo dice la palabra, lo experimentamos todos aquellos que lo practicamos, pero nadie puede ser obligado a participar de esto. ¿Por qué? Porque es un asunto personal. Nosotros te sugerimos justamente cuál es la manera espiritual de poder manejar tus finanzas, pero vos haces con tu vida lo que vos querés. Y eso es interesante, porque ese es el libre albedrío. Yo decido si le creo al Señor o no. Yo decido si busco al Señor o no. Yo decido si me entrego al Señor o no. Yo decido si deposito mi confianza plena en Dios o sigo tironeando de la soga a ver si puedo resolverlo por mí mismo. La fe que trae resultados no es una fe emocional. A veces nos mueve la fe emocional. Cuando tenemos una crisis nos compungimos y vamos al Señor y creemos en Dios. Y hay una fe que creemos en el Señor, pero una fe que no produce milagros. Porque la fe emocional lo que produce es justamente que yo sienta o perciba o entienda de que Dios está cerca mío, pero no genera nada. ¿Por qué? Porque la fe emocional queda allí, queda en una condición y queda apretada o atravesada o apremiada por la situación que estoy viviendo. Esta mujer justamente allí había invertido todo y estaba desahuciada, ya no tenía oportunidad. El médico le había dicho: no hay nada que hacer, ya está, se acabó. Y muchas veces nosotros cuando tenemos una mala noticia, un mal momento, y nos acercamos al Señor por ese mal momento, cuando se termina ese mal momento, dejamos al Señor de lado. Y la fe que produce milagros es una fe constante, que está justamente enquistada y arraigada en mi razón. Yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Dios obra milagros, yo sé que Él no me va a dejar ni me va a desamparar, yo sé que de esta el Señor me va a librar, yo sé que el Señor está conmigo, lo perciba o no, lo sienta o no, está conmigo y Él me dará la victoria para la gloria del nombre de Cristo, pero para nuestra bendición. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es interesante, pero la fe siempre te lleva hacia Jesús. Si estás creyendo en algo y vos crees que eso viene de parte de Dios, pero eso te aleja de Jesús y te aleja del Señor, eso justamente no proviene de parte de Dios. Muchas veces allí el enemigo disfraza de bendición un montón de beneficios que lo único que hacen es apartar tu corazón de Cristo.
te da un trabajo donde hay un recurso económico mayor, pero ya no tenés tiempo ni siquiera de orar, te da la responsabilidad, una responsabilidad aún dentro de la iglesia que no te permite justamente allí tener una relación más profunda con Dios. El enemigo es especialista en mentirnos, él es padre de mentiras y muchas veces disfraza de bendición lo que simplemente será un estorbo. Pero justamente cuando entendemos allí que la fe siempre te lleva al Señor, entiendo de que si yo estoy creyendo en Cristo y creo que Cristo es la única respuesta por encima de cualquier alternativa que tenga para resolver lo que tengo, Dios va a obrar con poder y con autoridad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo segundo que quiero hablarte en esta mañana es que el poder siempre sale de Cristo. El poder siempre sale de Cristo. Mi fe se activa para creer que Cristo puede traer respuestas. Siempre la gloria es para Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y no importa quién use, no importa de qué manera utilice a esa persona o a quien sea, siempre la gloria es de Dios. Dios es quien genera la oportunidad para que nuestra vida sea transformada. Dice la palabra, Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro, y lo que con él estaba, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Jesús le dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Cristo siempre será allí la fuente de poder y de autoridad para que nuestra vida sea transformada y para que los milagros ocurran. El poder de Dios se manifiesta en Cristo y sale de Cristo y su cuerpo es la iglesia. Nosotros somos miembros de Cristo, no somos la iglesia. Vos individualmente no sos la iglesia, sos miembro del cuerpo de Cristo, sos miembro de la iglesia. Cuando nos reunimos como comunidad, nos transformamos en el cuerpo de Cristo. No existen llaneros solitarios en el reino espiritual. Cuando nosotros nos reunimos allí como comunidad, nos transformamos en el cuerpo de Cristo y el poder sale del cuerpo de Cristo, el poder sale de Cristo. Cuando nos reunimos como comunidad tenemos la oportunidad. A veces hay personas que creen que pueden andar por la vida sin congregarse y tener autoridad del cielo. Eso es un error. Es lo mismo que trabajar en un negocio de ropa y te manden a buscar un maniquí y traiga un brazo. ¿Es un maniquí o es el brazo del maniquí? ¿Es verdad o no es verdad? No traemos un maniquí y vos venís con el brazo. Pero este es el brazo, ¿no? Pero es parte del maniquí y vos ponelo ahí que es el maniquí igual. ¡No! Le tengo que poner una camisa, en el brazo no entra. Cuando nos reunimos como cuerpo, como iglesia, cada uno de los miembros nos transformamos en el cuerpo de Cristo y el poder actúa y se perfecciona a través del cuerpo de Cristo. Cuando estás enquistado, cuando estás justamente siendo parte del cuerpo de Cristo, justamente allí el poder se manifiesta con autoridad, trayendo respuestas del cielo para cada persona. Es interesante porque el poder no entra a la iglesia porque vive en la iglesia. El Espíritu Santo está dentro de cada uno de nosotros. A veces esperamos un fuego, un piripipí, algo que caiga. No, eso no existe, mi hermano, mi hermana. El poder de Dios está sobre nosotros. El poder de Dios está aquí. El Espíritu Santo en esta mañana se está manifestando, se está moviendo entre nosotros para obrar con poder y con autoridad. Y cuando alguno viene deshecho, cuando alguno viene con problemas, con angustia, con situaciones, con enfermedades o con lo que fuese, dentro del cuerpo de Cristo el poder de Dios actúa trayendo respuestas del cielo, transformando mi realidad por completo aquí en la casa del Señor, donde somos todos parte del poder de Dios, donde el poder de Dios se manifiesta. El poder de Dios se concentra cuando nos reunimos como iglesia y sale por medio de sus miembros. El Señor había recibido el Espíritu Santo cuando se bautizó. Juan el Bautista lo bautiza, el Padre dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entra el Espíritu Santo sobre él, desciende como paloma, ¿verdad? ¿No la conocen la historia? Y de repente él comenzó y no oraba, Señor, dame más poder para poder hacer esto. Señor, dame más piripipí para poder hacer esto. Señor, dame esto, lo otro. No, ya estaba en él. Ya portaba el poder del Espíritu Santo. Entonces cuando él actuaba, estiraba un brazo justamente allí, en el miembro, justamente salía el poder que estaba en él para obrar un milagro. El poder de Dios se concentra cuando somos iglesia, pero se manifiesta justamente allí en el mundo, cuando nosotros como miembros de Cristo manifestamos el poder que ya habita en nosotros. Si vos estás en Cristo, el poder de Dios ya está en vos. Si vos estás en Cristo, ya el Espíritu Santo ha actuado y el poder que ha recibido de parte de Dios para la iglesia, para la gran comisión, para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para limpiar leprosos, está en nosotros. Si nosotros realmente comprendemos esto y activamos nuestra fe para entender que es personal, pero que Dios nos quiere usar, nos llenamos aquí
de la presencia de Dios. Dios comienza a manifestarse, somos sanos, somos restaurados en la casa del Señor, pero salimos allí como miembros del cuerpo de Cristo para que el poder se manifieste y los milagros van a ocurrir. Tu familia será transformada, van a ser sanos, van a ser restaurados, van a ser libertados y nada quedará justamente allí sin respuesta de parte de Dios, porque el poder que actúa en el Señor, resucitando de los muertos, está dentro tuyo para darte la victoria, para la gloria del nombre de Cristo, pero para nuestra bendición. ¿Por qué? Porque el mundo nos está esperando. Dice Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ahora, una cosa es ser un hijo de Dios y otra cosa es ser un hijo de Dios manifestando el poder que mora en ellos. Pues puede ser un hijo de Dios y decir, bueno, gloria a Dios, aleluya, yo voy a la iglesia acá, yo estoy salvo, listo, sos un hijo de Dios, sos salvo, sí. Pero otra cosa, y lo que espera el mundo, es un hijo de Dios manifestando el poder que mora en él. Con palabras de bendición, con poder y autoridad del cielo, con bendición de lo alto para que pueda manifestar su gloria. ¿Cuántos conocen, acá no hay, no, pero en otro lado que sabes que es cristiano, que son agentes secretos del Evangelio? Gloria a Dios, aleluya. ¿No sabés que sos cristiano después de 20 años trabajando juntos en un trabajo? No, a mí solo me pasó. Es interesante. Son hijos de Dios, gloria a Dios. Pero el deseo ardiente de la creación es ver hijos de Dios manifestando el poder que mora en ellos. Y el poder que mora en vos, no necesitas un estudio de teología, no necesitas nada. Cuando recibiste a Cristo en tu corazón, ya el poder reposa sobre tu vida. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. Pablo, en Efesios 1:15, dice algo impresionante. Por esta causa yo también, dice que Pablo oraba, y oraba justamente allí por los de Éfeso. Dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que Dios, escuche esto, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual los ha llamado a los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder, para que con nosotros los que hemos creído, según la operación del poder de sus fuerzas, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestes, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometido todas las cosas bajo sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos está sobre tu vida. La misma autoridad que ha tenido Cristo sobre los demonios está sobre tu vida. La misma autoridad sobre la enfermedad está sobre tu vida. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza y nosotros somos la plenitud de todo aquel que lo llena en todo. Cuando yo llego, la presencia de Dios llega. Cuando yo habito en un lugar, la presencia de Dios habita. Cuando yo determino algo, los cielos responden porque el poder está sobre mi vida. Y justamente allí me transformo en un agente de transformación, de cambio, un agente de bendición. Muchas veces nosotros como cristianos simplemente soportamos las opresiones del enemigo donde estamos. ¿Por qué? Porque no entendemos que es el tiempo de levantarnos para manifestar el poder que está en nosotros, para que retrocedan las tinieblas y se haya luz para la gloria del nombre de Cristo, pero para bendición de todo aquel que está esperando que un hijo de Dios se levante para traer respuesta del cielo para cada situación, para la gloria del nombre del Señor. ¡Aleluya! Ahora, vos y yo, cuando formamos parte activa y comprometida de la iglesia, portamos un poder y una autoridad que nos posiciona por encima de lo que sea. Ahora, ¿qué tiene que manifestar un hijo de Dios? Poder, ¿verdad? El poder del Espíritu Santo tiene que manifestarse. Y también el fruto del Espíritu Santo. Esas dos cosas está esperando la manifestación ardiente, que manifestemos el poder del Espíritu Santo para sanar enfermos, para limpiar leprosos, para resucitar muertos, para echar fuera demonios. Pero también el amor, la mansedumbre, la templanza, que son los frutos del Espíritu. ¿Sabes qué?
A mis hijos no le importa demasiado si yo echo fuera demonios o no echo fuera demonios. A mis hijos quieren ver el amor y la mansedumbre, el fruto del Espíritu en mi vida. Hay gente que no necesita verme a mí estirando una pierna, sanando. Necesitan que yo les preste un oído y que pueda abrazarlos y ocuparme del tema. Anoche estábamos comiendo, anoche llegamos tarde los jóvenes, ¿no? Estábamos comiendo, mi esposa se mató cocinando, hicimos unos panchos, estábamos comiendo unos panchitos ahí porque era tarde, eran como llegamos, nos fuimos de acá, era de noche ya cuando nos fuimos acá, estuvo re buena la reunión de los jóvenes. Oh, esa palabra jóvenes, ¿qué le parece? ¿Se la predico a los padres? Oh, los jóvenes quedan así temblando, me lo agarro. Vengo de vez en cuando, pero... Y era re tarde, y nos fuimos a casa, llegamos como a las 9, ¿no? Entre que compramos los panchitos, todo eso. Y mi esposa que se da vuelta así hasta que comemos. Eran como las 10:30, 11. Encima estaban ricas las salchichas. Y había comido como 3 panchos, me comí, ¿no? Me llega a ver la nutricionista, me mata. Y estábamos ahí charlando, tomando un vaso de gaseosa, los chicos estaban ahí en sus habitaciones, estaban charlando entre ellos. Y de repente nos suena el teléfono. Nos llama una hermana que congrega en otra iglesia. Y que tenía en su casa una chica que habían llevado a una reunión de jóvenes a otra iglesia. Y se había manifestado a las 7 de la tarde, la tenían a las 12 de la noche, estaba manifestada en su casa. Y no la podían liberar. Y el pastor de la iglesia le dijo, bueno, tráiganla la semana que viene que traemos un equipo de liberación. Toda la semana le iban a tener dentro. Y me llaman a mí. Y yo lo primero que dije, ¿qué fue? La carne. Nah. Estoy comiendo panchito. Yo me ocupé de los míos, fui a ministrar de los jóvenes, me preparé para el domingo. No. Y de repente el Espíritu Santo me golpea el corazón y me dice, acuérdate que vos me entregaste tu vida a mí. Digo, bueno, avísale que vamos. En short, en bermuda, como estaba, así, me saqué la azúcar, me puse un shortcito más grande porque si no, y me voy con una remera ahí y nos vamos. Estaba difícil. Uno de esos que se callan, se enmudecen, son los más difíciles. Y después de media hora, 20 minutos, media hora, fue libre. La chica fue libre. Dios nos usó como nos usa siempre o nos usaba de esa manera. Pero cuando llegué a mi casa, mis hijos ni me preguntaron cuántos demonios eran ni de qué manera. Mi hijo Brian, que estaba con fiebre acostado, quería que yo lo abrace y lo bese, y lo abracé y lo besé, mostrando el fruto del Espíritu en mi vida. Tenemos una chiquita que estamos acompañando en un proceso difícil de su familia, que está viviendo en casa por unos días. Ella necesita la comprensión y el amor, no necesita que yo hable de demonios, ni que le cure la pata, ni que... No, ella necesita el amor y la comprensión. ¿Por qué? Porque la manifestación completa de los hijos de Dios no solamente es el poder, sino también el fruto del Espíritu. El mundo está necesitando que la iglesia, cuando se junte, se revista de poder, para cuando salga, demuestre el poder de Dios. El poder de Dios debe salir de la iglesia, debe salir de aquellos que congregamos. Y congregar no es solo venir, sino ser parte de lo que Dios tiene. Dios sigue obrando milagros. ¿Y sabes qué? Dios no hizo eso porque fui yo o fue mi esposa. Dios lo quiere hacer con cada uno de nosotros. No importa la edad que tengas, no importa si estás en los jóvenes, si estás en los varones, en las mujeres. Dios quiere usarte. No importa si es la primera vez que venís, si le crees al Señor y aceptás a Cristo en tu corazón y te reconcilias con Él y le crees, el poder de Dios comienza a actuar, porque esto es por fe. Y al que cree, todo le es posible. Para la gloria del nombre de Cristo, pero para bendición de nuestro propio corazón. Termino con esto. El resultado es increíble. Cuando la fe activa y la iglesia se pone allí a manifestar lo que Dios tiene, los resultados son increíbles. Y Él dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. La combinación de fe y poder de Dios desata un poder creativo, sobrenatural, que no se limita simplemente solo a una necesidad. ¿Sabes qué? Te puedo decir algo. Tu esposo va a ser sano, pero también va a ser salvo. Él también va a servir al Señor. Y Él también va a hacer la gloria del Señor. Porque Dios no hace las cosas a medias. Dios hace las cosas completas. Por eso declaro sobre la vida de tu esposo sanidad completa, pero también una transformación del corazón para que pueda servirle con toda pasión y para que lleve muchas almas a Cristo. El Señor lo va a hacer sobre su vida. ¿Por qué? Porque la obra sin entender. No dijo, andá que fuiste sana, que ya no te sangra más, ya no estás más. Dijo, andá que sos salva.
la obra completa se manifiesta. Y cuando yo entiendo eso, no hay principado, no hay potestad, no hay nada que se levante en contra de mi casa, en contra de mi familia, de mi matrimonio, que sea efectivo, porque el poder de Dios se derrama. Y cuando el poder de Dios se derrama, todo es transformado por completo. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor por esta verdad? Cuando comenzamos a fluir en ese poder, empiezan a pasar cosas increíbles. Esto no es un pase mágico, un sucutrule. Yo le tengo que creer. Entonces lo que yo te declaré, cuando vayas a verlo, le vas a poner la mano sobre su cuerpo, le vas a decir en el nombre de Jesús Susano, porque hay una palabra de Dios para tu vida. Y ese acto de fe, si lo crees, va a hacer que Él se restaure por completo. Y después que venga a dar testimonios, ¿sí? Que venga a contarnos cómo Dios lo sacó de ahí. El poder de Dios trae respuestas y los resultados siempre traerán paz. Ve en paz. Si no hay paz en tu vida, si no hay paz en tu casa, si no hay paz en tu interior, si todavía los tormentos de una vida pasada siguen perturbándote, es porque Dios no ha hecho la obra. Es porque el poder de Dios no ha sido manifestado en tu vida. Si hay algo que he aprendido es a poder diferenciar lo que soy como ministro de lo que soy como persona. Como ministro puedo fluir en distintos dones y gloria a Dios por eso. Pero a la gente de afuera no le importa lo que yo puedo hacer acá adentro. La gente quiere ver un tipo diferente. Alguien que fue transformado por el poder de Dios, que antes era de una manera, en mi caso un drogadicto perdido, pero yo soy una persona de fe que siempre ve lo bueno de la gente y siempre tiene un dejo de esperanza de ver a Dios manifestado en un hogar. Eso transforma corazones, eso cambia realidades, eso cambia todo argumento. En mi casa hay paz y los amigos de mis hijos quieren pasar y los tenemos que aguantar, son termitas, hermano, te agarran la heladera, te la dejan tecleando, pero se quedan en casa porque encuentran algo diferente. Encuentran la manifestación del don de Dios derramado en nosotros. Somos imperfectos, pero Dios se manifiesta en la imperfección nuestra, cubriéndonos justamente con su gracia para poder vivir en plenitud. ¿Querés que tu familia cambie? No necesitas el poder de Dios. No necesitas reprender ningún demonio. Necesitas amar y abrazar aún en las peores condiciones. Y te puedo asegurar, Dios va a transformar la realidad por completo. Pero ahora cuando se levanta algún bicho, en el nombre de Jesús tiene que retroceder porque el poder está sobre tu vida. No necesitas un sucutrule, necesitas justamente derramar lo que Dios ya colocó en tu corazón. Y eso te va a permitir vivir de victoria en victoria y de gloria en gloria. Para la gloria del Padre, pero para nuestra bendición. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos le creen al Señor? Aplaudile fuerte al Señor. ¡Aleluya! ¿Te animás a ponerte en pie allí donde estás por un instante? Quiero hacerte una pregunta. ¿Con qué sentido venís a congregar?